La Fundación Manantial de Vida presenta a Juan Balistreri bajo el tema Pensando la política desde la perspectiva de la Iglesia, parte 5. Israel tuvo el mejor preámbulo y la mejor constitución que una nación de la tierra pudo tener, y ahora es política pura. Digo porque creemos que somos los únicos que queremos cambiar las constituciones de la nación para el evangelio, ¿no? Y lo tomamos. Yo quiero decirle una cosa: hubo alguien que nunca peleó para tener la mejor constitución, fue Israel. Israel tenía una constitución con un preámbulo que decía así: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Ese era el preámbulo de la constitución de Israel. Número 1, se dice por ley: amarás al Señor tu Dios. Tenía una constitución anti-idolatría. ¿No le gustaría a usted que Argentina tenga una constitución anti-idolatría? Que digan nunca más se creerá en los ídolos. ¿Le gustaría? Bueno, Israel la tuvo. Anti-divorcio, anti-aborto, anti-ladrones. Se legisló la adoración a Dios. Se legisló no mirar a la mujer del prójimo. Y teniendo la mejor constitución, fueron un pueblo que Dios los llamó, por favor, Deuteronomio 1:35, generación mala. O sea, no te quiero hacer perder el tiempo. Meter una ley en una constitución tiene una gran diferencia entre vivir esa ley. ¿Sabe cuál es la diferencia? Factor humano. ¿Sabe cuál es la gravitación que hace que una hermosa ley y buenas intenciones se vean en las calles de la ciudad? Los que gobiernan. ¿O usted no conoce personas como yo que nos preguntamos cómo puede ser que teniendo una Biblia tan perfecta yo llevo una vida imperfecta? ¿Sabe cuál es la diferencia entre una Biblia perfecta y una vida imperfecta mía? Yo soy la variable. Yo soy el que la Biblia dice 100 y para ser 100 tiene que multiplicar por 10. Porque que yo sepa, 100 por 0 es 0. La variable entre una constitución divina y una expresión divina es la variable llamada humano. En política, es política. ¿Por qué puedes tener tantos tesoros en la tierra y tener una nación pobre arriba? Porque la variable entre la riqueza de la tierra y la expresión de la pobreza es una variable, humano. La palabra dice, tenemos un Padre rico, pero hay un problema, que dice, en los cielos. O sea, no se haga problema, si usted logra llegar a los cielos, usted no tendrá que ir a trabajar. Pero si usted tiene una vida pensada en la tierra, usted va a tener que saber que usted necesita convertirse en una variable multiplicadora. Y esa variable multiplicadora es la vida de la fe. Nadie tiene un Dios más grande, ni que otro, ni que Dios tiene sus hijos privilegiados. No crea a esas infantilidades. ¿Sabe cuándo los hijos se sienten privilegiados? Cuando son niños. Ya si son viejos, si se sienten privilegiados, pasan de niños a ignorantes. Y si no cambian, se vuelven malvados. Así que aquí no hay hijos privilegiados. Lo que nosotros somos llamados en el Hijo. Y lo que tenemos que capturar es el venga a tu reino, como dijo el Señor. Y no es un venga a tu reino como oración, es un venga a tu reino en la realidad de mi interpretación. Entonces, ¿qué tenemos? Un mundo secularizado. ¿Sabe lo que es la secularización? La secularización es cuando los valores eternos se convierten en una alternativa si yo quiero. Eso es secular. Israel se secularizó, tomó las leyes como un asunto terrenal cuando era la ley de la preservación. Ahora bien, ¿qué le pasó a esa generación? Generación malvada. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación. Buena constitución, mala generación, muerte natural y terrenal. Estoy hablando del aspecto de una nación. Mala generación. Mala generación. Mala generación. No es generación mala, es mala generación. Si algo es generación mala, significa que todas las generaciones son malas. Pero mala generación es que hay un tiempo final. Una cosa es ser buen pastor y otra cosa es pastor bueno. Son dos cosas diferentes. Una cosa es generación mala que mala generación. Cuando Dios dice malas generaciones, estos se tienen que morir. Son mala generación. La pregunta es, ¿qué significa malo? Y vamos a ver si tiene que ver con la generación en la que vivimos nosotros. Una generación mala
es viciosa, no tiene disposición, tiene malas costumbres, es atraída por la miseria y atrae la miseria, personas que viven con poca motivación y gente permanentemente descontenta. Básicamente es la palabra allí, mala es mala. Esta generación es mala. ¿En relación a qué es mala generación? A que nunca entendió que el reino de Dios y que la expresión de Dios era un asunto de gobierno. Veamos si es cierto. Encontré la palabra, y la palabra mala significa gente con tendencia a la aflicción. ¿Cómo yo sé que estoy adelante de una generación o persona mala, según Dios, en relación a su propósito? No a la salvación, sino al propósito. Porque al final Israel fue salvo de Egipto. Lo que nunca pudieron llegar es a la tierra de la plenitud de lo que Dios le había prometido. Dios dice que eso es mala gente. La mala gente es la que no vive con el ánimo eterno de ver manifestado a Dios. Tienen más bien una tendencia a ver manifestada la palabra que Dios me dio y a mí Dios me habló. Eso nos convierte con el tiempo en mala gente. No en gente mala, mala gente. Por algo Cristo murió como una cuestión de Estado, ¿no? Usted sabe que Cristo tuvo una muerte política, ¿sabía, no? No tuvo una muerte religiosa, tuvo una muerte política, por eso murió en la cruz. Y la cruz era un asunto de Roma. Si Jesús hubiera muerto por la ley de Israel, tendría que haber muerto lapidado, pero Él murió por la cruz. Es decir, la muerte de Jesús tiene una connotación política. Y cuando la Biblia nos dice que cada uno debemos de llevar la cruz, está diciendo que mientras que vivamos en la tierra, tenemos que traer el reino de Dios en la tierra. Y recordar que Cristo en la cruz doblegó la maldición de la ley romana, no solamente la judía. Y si usted quiere saber de dónde viene esto de morir en un madero y que maldito el que muere en un madero, vaya a leer Deuteronomio y vea qué significa colgar en un madero. Y lea, porque hasta a mí me da temor decirlo en público, lo que hay que hacer con las personas que desobedecen la ley de Estado. Y si alguno desobedeciere, decía Deuteronomio, y lo cuelgan de un árbol, no lo dejes hasta el otro día, porque te traerá maldición a la tierra. Así de frío. Es cuestión de Estado. ¿Sabe cuántos andaban viendo a la mujer de su prójimo? ¿Sabe cuándo andaban planteándose? ¿Y qué hacemos? ¿Llegamos vírgenes o no? Había de todo, pero ¿sabe cómo se cuidaban? ¿Qué está queriendo decir? Lo que estoy diciendo. Nada más y nada menos. El que tiene oído para oír, oiga. Nada más que hoy trasladado a lo espiritual. Hoy el mundo hace lo que quiere, pero no hay rango de ejecución. ¿Por qué? Porque nosotros no lo tenemos ese rango en nuestras vidas. El pastor o la autoridad o el papá o la mamá o los hijos son personas que yo me puedo parar acá y hacer del mensaje, bueno, acá vengo a darle una palabra, arriba, 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 arriba. Yo no, yo voy a respetar, yo prefiero quedarme en mi casa antes de venir a ustedes y faltarles el respeto. Ustedes son el destino de mi servicio. Yo quiero guardar mi vida en pureza y en santidad porque les sirvo a ustedes, porque ante Dios no puedo esconder mi vida, pero hay una vida pública, soy funcionario público, tengo que rendir cuenta de mi vida pública, tengo que responder a los reportajes que me hacen los santos cuando quieren hablar conmigo en la medida que puedo, rendir mi vida, dar razón de mi función en el cuerpo, y lo hago públicamente en el púlpito porque es la manera de llegar a más. Y a los hijos de Dios no solamente van a contestar los presidentes. A los hijos de Dios se van a levantar un nivel de autoridad que se debe de construir, pero en nuestras vidas. Hasta que el semáforo no se vuelva cuestión de Estado en nosotros, del reino de Dios, olvídese. Hasta que respetar a las personas, decir permiso, decir gracias. Esto no pasa si el gobierno de Dios no se establece en nuestras vidas. No nos atrevamos a hablar con gente de autoridad, sea humana o diabólica, si nosotros no hemos construido reino. No se crea que esto se resuelve a gritos. Eso fue la enseñanza que tuvieron los hijos de Seba. Es un asunto más serio del que pensamos, pero a usted y a mí nos irá bien. Así que, mala generación es una generación con tendencia a la aflicción. 7 veces sale en la Biblia esta palabra. Ra, con el sentido de gente afligida. ¿Cómo estar? Acá afligido, 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 afligido. ¿Y a qué viniste a la iglesia? Estoy afligido. Estás adelante de una mala persona si la vas a encontrar en los ladrillos que van a ir de visto en el frente de la edificación. Puede tener una aflicción, 2, 3 en el año, un mes afligido. Es más, le dicen el afligido. Ese afligido después va a orar y a clamar al Señor por la nación. Y así nos vamos muriendo.
Herodes, que fue lo último que logramos así, Herodes. Después, de ahí en más. ¿Por qué? Porque la mala generación no puede producir buen manifiesto eterno. Maligna. La palabra maligna significa tendencia permanente a la corrupción. Sale 3 veces en la Biblia. Extremista o extremo. El que toma un pensamiento y lo hace extremista. Eso es una mala persona en términos de propósito. A eso se le llama mala generación. Extremista. ¿Conoce gente tendente a corromperse? ¿Conoce el extremismo? ¿Conoce gente en este país que vive afligida y se muere de aflicción? Entonces estamos adelante de una mala generación. ¿Cómo tenemos que hacer con una mala generación? Dios lo dijo, mátalos. La pregunta es cómo los matamos hoy. Pablo dice, hasta que Cristo sea formado. Ese es el Evangelio. El Evangelio que produce una muerte de una mala generación. Prediquen, anuncien el Evangelio. ¿Sabe qué es anunciar el Evangelio? Convertir a la gente mala para el propósito en ladrillos o piedras de primera calidad. Pero para eso primero tenemos que vivir nosotros. ¿Sabe cómo se traduce la palabra mala y que sale 2 veces en la Biblia? Feo. Gente fea. Así se traduce. Fea. Está 2 veces en la Biblia. Y significa persona que se le cambia el rostro, que se le nota su estado de ánimo constante, que no se sabe sobreponer. ¿Han visto gobernantes que después de 4 años se ven más viejos? ¿Sabe qué significa? Que la realidad te produce un envejecimiento prematuro y te convierte en una persona estéticamente desagradable en tu vida espiritual. No se vaya a ver al espejo, porque si no nos deprimimos todos. Estoy hablando de lo que Pablo llama el espejo, que es la gloria de Cristo, a donde somos renovados según el poder de sus fuerzas. Porque esta no es nuestra obra, es la de Él. Este no es mi llamado ni es mi iglesia, es su iglesia y es su reino. Triste, 2 veces en la Biblia. Una mala generación es una generación triste. La otra palabra sale 2 veces, la palabra triste, como Ra en la Biblia. Adversidad. Personas que siempre son adversas al propósito divino. Vas a hacer algo para el Señor, se levantan adversas. Es una mala generación. No tienes que andar preocupándote, solamente identifícalas y que el Señor produzca lo que tenga que producir. Pero no llamemos a lo malo bueno. No le digamos buena gente a los que producen cosas malas, porque vamos a ser engañados. Nuestra buena o mala calidad de personas para la edificación del reino nunca se ve cuando estamos a solas con las personas. Dios no dijo estas son malas personas, son mala generación. ¿Sabe qué significa? Que usted cuando habla personalmente con alguien, a usted le resulta agradable, individual. No sabes qué buena persona que es hablando con ella. ¿Sabe cuál es el problema? Que no institucionalizan su vida, porque a donde hay que aprender a ser buena gente es cuando somos cuerpo. Porque Israel no se corrompió persona a persona. Persona a persona, todos hablaron con Moisés. Ellos nunca fueron una institución que se comportara como familia. Yo perdí años de mi vida creyendo en los buenos individuos, pero en pésimos corporativos. Yo. Y le estoy redimiéndole la vida a los jóvenes. Que nosotros podemos ser excelentes individuos, pero nuestra medida espiritual no es lo que somos como individuos. Es lo que somos cuando nos reunimos. ¿Usted quiere saber qué tipo de familia usted tiene? Obsérvela en un cumpleaños y en una fiesta. Esa es su familia. No, hablando con el tío de barro. Yo voy a visitar al tío y el tío te sirve de todo. ¿Sabes lo que es un chismoso? Uno que solo no habla. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo anda? ¿Seguro? Júntelo con 3. Se vuelve murmurador y chismoso. Porque el espíritu para matar una generación nunca es individual. Trabaja en lo corporativo.
Aquellos que hemos tenido la oportunidad de trabajar con líderes, ¿saben una cosa? Si la obra de Dios se hiciera personalmente con individuos, yo conocí la mejor gente que existe en el planeta Tierra. El problema es juntar gatos en una bolsa. Y eso es lo que nos ha costado autoridad. Gente que solamente se lleva bien con el pastor. El hijo que solo obedece al padre. Al que le gusta el mensaje solo si está el pastor y el predicador que le gusta. Esa gente es mala gente para el propósito. ¿Y hay que desecharla? No, tenemos que recobrar el mensaje de la cruz hasta que lo malo se convierta bueno. Y no es buena gente en el sentido humano, sino buena piedra. Piedras acabadas por el Espíritu. La gente transformada por el Espíritu, cuando está en grupo, sabe callar. No habla mucho, solo habla si pregunta. Apoya la obra corporativa. Si tiene para dar, da. Si tiene una palabra de sabiduría, la aporta. La gente buena es gente que se comporta bien corporativamente. Yo la mejor gente que he conocido en mi vida como viajante son los que se duermen al lado mío. Los traigo para que me despierten y se duermen. ¿Sabe por qué? Porque lo de ellos no es cuando están personalmente conmigo. Lo de ellos es la edificación del cuerpo. Ellos se realizan en el cuerpo, no estando con el pastor ni con el apóstol. ¿Usted quiere saber si está engendrando un buen hijo? Para el propósito hablo, no estoy juzgando valores. Propósito es colaborador. Limpia, ordena, piensa corporativamente. Las personas que no sirven para la edificación tienen muy buenas ideas individuales. A mí, apóstol, me gustaría hacer una fiesta, pero que venga usted. Claro, si yo tengo los humos más elevados que telegrama de indio, yo creo, este sí es un buen hermano. Pero si él se lleva bien conmigo, yo sabe lo que les digo a esas personas. ¿Qué tal si todo el mundo pensaría como vos? No tenemos posibilidad de transformar al mundo. Esto es cómo nos comportamos como institución. ¿Quiere saber qué tipo de gente lo rodea a usted? Métala entre gente y a ver si sobreviven. Si dan la razón, si callan, si perdonan, si son fáciles de llevar, si son apoyadores, si no son cuestionadores. Pastor, si en tu iglesia o en tu célula pasa eso, no sigas adelante predicando los mensajes que se bajan de la web. Hay que predicar la cruz hasta que muera absolutamente toda esa actividad mala. Nosotros medimos nuestra vida cuando estamos con otros. Nos encanta la vida personal, pero como otros. Hasta que haya otros, no tengo tiempo para pensar en política de abajo. Porque el reino de los cielos está haciendo presión sobre la tierra. Pero necesitamos elevar nosotros el reino en nuestra casa. A mí no me venga con cuentos de vieja, No, que yo vengo de una familia ensamblada, que yo vengo de una familia... Yo también tengo una familia ensamblada. Si quiere que hablemos de dolores, hablamos de dolores. No me corran con cosas carnales porque esto es política y en política, en el reino, no se viene con golpes bajos. Porque pierdes la credibilidad. Vamos a elevar nuestras discusiones para que cuando oremos por las autoridades veamos un sacudimiento arriba que primero pasó adentro. Y yo me humillo delante del Señor, trayendo todas las áreas de nuestra vida, que sin lugar a dudas, usted no se crea que porque yo la predico la estoy de superado. No hay ningún libro esperándole ahí afuera. ¿Cómo lo logré? ¿Sabe por qué? Porque sería contradictorio. Cualquier logro que se tiene personal no sirve si no es corporativo. Yo decidí ligar mi vida a ustedes. Y no, bueno, hasta que Dios me mande. Mira, a mí Dios me puede sacar de Argentina y del planeta Tierra, pero voy a estar hasta que usted se vaya de esta tierra. Va a tener que aguantar hasta el último día de su vida, por más que se cambie de iglesia. Yo me voy con usted, a la iglesia que usted se vaya. Por lo tanto, vamos a elevar estos compromisos en el reino. Empecemos por lo que todos podemos hacer. Mantengamos el Estado. Mantengamos el Estado en toda oración y ruego. Hagamos de que nuestra vida en la fe sea quieta y reposadamente. ¿Qué vamos a orar por la nación si no tenemos ni vida reposada en nuestra casa? Vamos a pedirle al presidente que gobierne a los que hacen piquetes si tenemos uno todos los días en la casa. Mujeres manipulando a los maridos, maridos golpeando a las esposas, infieles, adúlteros, fornicarios. Yo con eso no...
no levanto una oración ni para que Dios haga llover, porque clavado que viene sequía, porque conozco y entiendo los términos de la ley. Israel tuvo grandes profetas, pero nunca fue un pueblo que entendió el propósito. Lo tuvieron a Moisés, y lo tuvieron a Abraham, y lo tuvieron a Jesús, y hasta que Pablo dice, lo tenemos en un cuerpo a donde Él es la cabeza. Pablo no supo cómo articular todo lo que veía. Somos ciudadanos, somos embajadores, somos un cuerpo. El hombre solamente quería decir una cosa: tú pruebas y yo, la calidad de gente que somos, mientras más somos y nos comportamos como si fuéramos uno. Mi pregunta es, ¿cómo sería el mundo si todo el mundo fuera como yo? Yo me he preguntado, ¿cuántas reuniones harían falta en la iglesia si todos los creyentes fueran como yo? Eso es una buena pregunta de Estado. ¿Cuántos pastores podríamos sostener a tiempo completo o evangelistas en el mundo si todos ofrendaran como yo? Todos, como ofrendaran como yo. Esas son preguntas de Estado. Si en mi casa todos oran como yo, ¿cuánta oración se elevaría? Si la respuesta es bajita, como muchas veces la es en mi vida, no puedo tener una expectativa mayor, porque eso es religión, eso es hipocresía. ¿Se dio cuenta, hermanos, que hace falta ejercer una sabiduría que trascienda la de un astronauta para tener fe? ¿Se da cuenta, hermano, lo que Dios ha revestido de gloria a la vida de sus hijos? Él nos ha dado no solo a su Hijo, nos dio su estado. Dios no solamente nos dio la luna, también nos dio la órbita. Dios nos dio a su Hijo, pero también nos dio su poder. Usted y yo veremos aquello que respetamos. Di la palabra. Y si yo he creído, no al hermanito Juan, al hermanito Sergio, al hermanito David, no. Es medida de autoridad. Y eso va a producir que el Señor se manifieste por su autoridad. Viviremos para ver esta realidad. Les invitamos a estar atentos a todos los contenidos que compartimos en redes sociales. Encuéntrenos como @JuanMagistreri. Gracias por estar presentes.